Junto con saludar a todas las personas que están viendo este video, el motivo del presente corresponde a una actividad de aprendizaje en función del cumplimiento de la asignatura de políticas públicas y modelos educativos. Quien habla es Rodrigo Sousa Ruiz, estudiante del doctorado en Ciencia en Educación y Estadística. El tema que nos convoca hoy corresponde el rol del docente en la formación de investigadores en educación. Es básicamente una síntesis reflexiva sobre el rol del profesorado frente a los procesos educativos. En este caso se ha contextualizado y se ha centrado en función de la investigación. Bien, como elementos a abordar dentro de esta presentación tenemos el rol del docente. ¿Cuáles son las implicancias del profesor? ¿Qué elementos debe considerar el profesor? Entre otros. También tenemos los elementos de la investigación formativa, en lo que corresponde a una conceptualización de la investigación formativa, qué elementos implica versus una perspectiva tradicional, por lo tanto se hace cuestionamiento ontológico. Y por último tenemos que son las prácticas docentes para enseñar a investigar, que es básicamente una pequeña síntesis reflexiva en torno a algunos elementos asociados que pueden promover una mejor enseñanza de la investigación a los futuros pedagogos. Bien, entonces tenemos el rol del docente. Bueno, el profesor siempre va a cumplir un rol principal dentro de cualquier proceso formativo. Así también, ese profesor se tiene que adscribir bajo las concepciones epistemológicas propias del modelo educativo o de la corriente psicoeducativa con la cual se encuentre adscrita la institución de educación superior. Por tanto, como primer ítems tenemos puesto el modelo educativo. Entonces se esperaría que en su calidad de rol como profesor, él pueda comprender y entender cuál es el modelo que se está implementando dentro de la institución para saber cuáles son sus parámetros y campos de acción de abordaje pedagógico, tanto para los elementos que van a componer el currículum. En este caso, el profesor trabaja y aborda su quehacer pedagógico desde el microcurrículum. Y en modelo educativo estamos hablando ya desde el macrocurrículum. Bueno, desde ese microcurrículum, el profesor trabaja en función del programa de estudio, que son los elementos curriculares que debe cubrir la asignatura a la cual esté asignado. En este caso, como nosotros hablamos de formación de investigadores, podría ser plausible considerar o hablar de la asignatura de método y técnica de investigación o asignatura de trabajo final de grado o cualquier asignatura que sea del área de la metodología de la investigación. Bueno, cuando el docente ve el microcurrículum, él establece su didáctica. ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿A quién se lo voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, esos cuestionamientos que se acaban de plantear se componen o se subdividen en lo que es la planeación de la enseñanza y la planeación de la evaluación. Si bien estos elementos se trabajan en un conjunto, su visión particular es propia de cada uno, porque tiene elementos diferenciadores particulares que rigen sus procesos. En el caso de la planeación de la enseñanza, estamos hablando sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces acá el profesor va a establecer bajo qué corriente educativa se está planteando la educación dentro de esa institución y cuáles también podrían ser las más aptas para también ser abordadas. Eso también implica bajo qué concepción de aprendizaje es la que también va a abordar el profesor. La graduación del conocimiento que se van a ir generando en función de los elementos teóricos, los elementos conceptuales, procedimentales y también actitudinales
que va a tributar dentro de la asignatura. Bueno, en el caso de la planeación de la evaluación, hace referencia a qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y en qué momento voy a evaluar. Entonces acá hablamos de las concepciones tanto de la intencionalidad de la evaluación, si va a ser sumativa o formativa, como la instancia de evaluación, que va a ser la inicial, la de desarrollo o progreso, o la final o sumativa. También si voy a tener evaluaciones formales e informales, y obviamente desde lo más micro, qué tipo de instrumentos de evaluación voy a utilizar en función de las experiencias de aprendizaje que quedaron plasmadas en la planeación de la enseñanza. Y obviamente acá viene un punto esencial que se llama la retroalimentación, que es uno de los elementos cruciales para el desempeño del profesorado dentro de su quehacer pedagógico. Porque si bien, como acabamos de hablar, voy a evaluar, cómo después yo plasmo esos resultados, tanto para el propio profesor, para la toma de decisiones asertivas sobre los futuros eventos que se vengan dentro de la asignatura, o de una próxima que se dicte esa asignatura, como también dentro de lo inmediato, de cómo se sociabiliza esos resultados con el estudiante. Si son socializaciones inmediatas o son a posterior al evento. Por tanto, como uno de los elementos centrales del profesor, tiene que utilizar estrategias de aprendizaje activo. Entonces el docente puede utilizar el trabajo en grupo, el debate y la discusión para fomentar la participación de los estudiantes. Pero si bien nos estamos centrando en unos elementos particulares, también se podría utilizar una variedad de metodologías activas: aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, en proyectos, de investigación, etc. Aprendizaje basado en preguntas también. Entonces, por tanto, estas metodologías activas tienen que tener una cierta relación y concordancia, obviamente, con la asignatura, y cómo éstas se van permeando dentro de la planeación de la enseñanza, a qué objetivos van tributando o resultados de aprendizaje, probablemente tal, dependiendo por el modelo que se esté trabajando, y a qué unidad y red de contenido va a repercutir. También tenemos lo que es la promoción del autoaprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesor ya no es solamente el centro del aprendizaje, sino ahora ya es el estudiante, y el profesor ya pasa a ser una calidad de mediador. Dentro de esa función en particular, el docente tendrá que plantear experiencias de aprendizaje que se puedan desarrollar tanto en el aula como fuera de esta. Y puede ir cautelando dichos procesos mediante presentaciones de avances o evaluaciones formativas. También tenemos lo que son los desafíos pedagógicos, que eso va ya tanto como el estilo de enseñanza como a los elementos de la asignatura, que significa que al momento de plantear las clases es necesario plantear algunos cuestionamientos que se puedan resolver dentro de la misma clase, pero que sean alcanzables. Y no solamente con la clase, sino también con las experiencias educativas que se están planificando, que puedan generar un desafío cognitivo o básicamente en la praxis del estudiante, para que le permita tener una motivación de logro y cumplimiento y no elementos de frustración. También tenemos que crear un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor, donde acá se busca que se cree un clima de aula respetuoso, un diálogo entre docente y estudiante y un diálogo compartido. En el clima de aula y el diálogo busca que los elementos que componen el aula, elementos externos como internos, sean los adecuados. El diálogo va entre la interacción que tiene el profesor con el estudiante, cómo el docente responde a las inquietudes que les plantea el educando, cómo también abordas las respuestas del estudiante al momento de ser interrogado por el profesor, recalcando los elementos positivos de sus respuestas y cómo pueden mejorar las mismas.
y no planteando elementos solamente centrándose en los errores, lo cual puede perjudicar la percepción y visión del estudiante. También tenemos el liderazgo compartido, que también es considerado como un elemento gerencial. En el caso de este, busca que, como estamos trabajando o abordando los elementos de investigación, que el estudiante también tenga un rol protagónico dentro de su proceso de aprendizaje, que tenga capacidad de toma de decisiones, plantear elementos como temáticas a investigar, enfoques a ser abordados, etc. Por lo tanto, se busca que el alumno sí tenga una participación activa dentro del aula y no solamente sea un mero receptor de las indicaciones o explicaciones que está planteando el profesor. Y por último, tenemos la resolución de conflictos, donde el docente tiene que promover una resolución de conflictos de manera pacífica y constructiva. Entonces, esto se puede lograr mediante estrategias de evaluación grupal. Como van a trabajar construyendo investigaciones o anteproyectos, significa que siempre en las interacciones del grupo puede haber personas que sean más proactivas que otras, lo que significa que el rendimiento que va a tener va a estar diferenciado. Entonces, al establecer elementos de autoevaluación y de coevaluación, donde se autoevalúe o la calificación de la evaluación no pueda ser superior a la de otro compañero o a la sumatoria de la misma no puede dar tal número de resultados, va a indicar que algunos van a tener mayor calificación que otros en función de su propia apreciación y desempeño. Pero si también implementamos la coevaluación, va a significar que el estudiante sepa de antemano que va a ser otro compañero de él el que le va a evaluar el desempeño del trabajo, siempre y cuando tenga las pautas de evaluación con los indicadores o criterios a considerar de manera clara y previamente socializado. También tenemos una mediación en grupos de trabajo, cómo establecer protocolos de información, protocolos de seguimiento, también tanto para el autoaprendizaje como también instalar instancias de participación en clase para realizar los trabajos y ir monitoreando grupo por grupo, realizando preguntas, diálogos a cada uno de los integrantes para saber qué elementos ha generado de aportación. También establecer normas de diálogo asociadas y la comunicación asertiva por parte del profesor para establecer las preguntas, cuestionamientos y también las respuestas necesarias a las distintas interrogantes o situaciones propias del contexto del estudiante donde se esté desenvolviendo. Bueno, en relación a los elementos de la investigación formativa, esta se asocia al desarrollo de la investigación en el pregrado desde una idea del concepto de formación investigativa con respecto al de investigación formativa. O sea, se plantean dos visiones de cómo abordar la investigación dentro del pregrado. No desde la perspectiva del docente, sino cómo el docente le enseña a investigar a ese estudiante para concretar su carrera con su tesis o trabajo final de grado. Si bien ambos términos pueden tener similitudes a simple vista, bajo una perspectiva ontológica se encuentran diferencias en la concepción de la enseñanza y producto final. Bien, acá tenemos un cuadro donde nos presenta la formación investigativa y la investigación formativa. En el caso de la formación investigativa que vamos a abordar primero, dice un conocimiento teórico sólido o básicamente que se prioriza lo teórico versus lo procedimental. Entonces estamos bajo una perspectiva más clásica. También entender y manejar los procesos metodológicos. El entender y manejar los procesos solamente significa que ya con la capacidad de poder implementar instrumentos de investigación ya sería suficiente. Lo que significa que el estudiante, al momento de plantearle la pregunta ¿para qué sirve su investigación?, que es una pregunta clásica que se encuentra en la justificación de los trabajos investigativos, solamente pueda llegar incluso a replicar en función de la experiencia de quien relata, es que yo voy a aplicar una escala Likert. Entonces,
¿Qué significa? Que al instruir a los estudiantes solamente son visualizados como ayudantes de investigación, lo cual perjudica su proceso formativo y en particular las proyecciones de educación continua que pueda seguir el estudiante al cursar estudios de posgrado. Entonces, esa perspectiva que se le da de analfabeto funcional investigativo, donde sabe cosas, pero no sabe el porqué de las cosas, pero logra hacerlas, es como una formación tradicional, donde muchos elementos de coherencia, elementos epistemológicos, axiológicos, teleológicos y ontológicos de la visualización de la investigación que decantan los metodológicos que vienen a ser la instrumentalización o la operación de la investigación, no existen comprensiones claras de la interacción de cada uno de esos elementos. Y también tenemos lo que es la investigación formativa, que nos habla de un enfoque que privilegia el aprendizaje práctico y el desarrollo, lo que significa que no queda de lado lo teórico, pero a momento que se va enseñando, se va practicando y se va desarrollando. O sea, se inicia con una secuencia de trabajo sistematizada del proceso investigativo, que lo subdivide o lo subcompone en dos: lo que es diseño y elaboración. En el caso de diseño, el bosquejo de la investigación, y la elaboración en la construcción propia de un anteproyecto. Entonces, cada vez que se va pasando una parte, se va construyendo esa sección. Y tiene la finalidad de estimular a los estudiantes a aprender mediante la acción y a indagar. Por lo tanto, se aceptan las posturas propias del estudiantado con las temáticas que ellos tienen para imaginar la promoción. Por lo tanto, esto busca promover la cultura investigativa al indagar sobre problemas sociales reales en contextos específicos y propios de su disciplina, tanto a nivel en lo educativo como en lo pedagógico, entiéndase educativo como los elementos disciplinares, y lo pedagógico es lo que comparte en función de ser un profesor. Por tanto, la comprensión de la finalidad de la investigación en educación y pedagogía. Entonces, cuando se ve esta forma de la investigación formativa, se busca que ese estudiantado de pedagogía comprenda cuáles son las repercusiones de investigar, los alcances de la investigación, pero cómo éstas pueden contribuir a sus otras áreas de su futuro, que va a ser docente. ¿Cómo le va a contribuir, por ejemplo, de la deconstrucción de la competencia investigativa en las habilidades? ¿Cómo le contribuyen las habilidades informacionales para la construcción de sus clases, para la elaboración de proyectos dentro de sus clases, etcétera? ¿Cómo les van a servir para la búsqueda de información, discriminación de la información, selección de la información y transposición de la información, para abordar, por ejemplo, la atención de un estudiante que requiera ayudas adicionales? Y en el caso del dominio de la comprensión epistemológica y metodológica de la investigación, hace referencia a que ellos entiendan de por qué están haciendo las cosas, para qué las están haciendo y cuáles van a ser los aportes de esta investigación que están realizando al conocimiento existente de su área de desempeño. Bien, y aquí tenemos las prácticas docentes para enseñar a investigar. En este caso, las subcomponen de lo que es la autonomía, lo que es la comprensión, lo que es la elaboración. ¿Ya? En este caso se han priorizado por estas tres, principalmente porque en el caso de la autonomía busca a que el alumno pueda seleccionar el tema de investigación, qué es lo que le está tributando, qué es lo que le está llamando la atención y cómo eso lo está vinculando a elementos propios de su profesión y sobre todo a elementos reales de lo que va a enfrentar cuando egrese o de lo que ya está visualizando en sus prácticas. También se le permite ver el enfoque que pueda ser más afín a él y cómo ese enfoque va a generar una observación de la realidad. ¿Cuáles son las limitantes de esa observación
hasta qué punto llega lo cuantitativo, hasta qué punto llega lo cualitativo y cómo quizás podamos hacer converger esos dos enfoques en un multimétodo o enfoque mixto. El tema de la comprensión hace referencia a la utilidad de la investigación, a los elementos metodológicos y la elaboración a la construcción de los proyectos de investigación, habilidades informacionales, habilidades investigativas genéricas, cómo él puede colocar en la práctica lo que ha aprendido. A modo de conclusión, tenemos que el docente tiene que ser un mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando oportunidades, desafíos y seguimiento y con retroalimentación al estudiante en todo momento. También el estudiante tiene que tener un proceso de autorregulación para gestionar la investigación. Eso significa las horas para tiempos de estudio, eh, también la integridad académica para con sus trabajos, la socialización y colaboración con sus compañeros de grupo, entre otros. Y como resultado, esto se mide en función de un producto palpable, que puede ser el anteproyecto de investigación, pero también cómo se marcan los distintos procesos que se vivieron para alcanzar ese producto final. Muy bien, esa ha sido la presentación. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.